Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa correspondiente al día de hoy. Estamos conversando con Miguel Tejada, quien es un consultor financiero, tiene una compañía que se dedica a esta actividad interesantísima. Él se ha especializado porque ha estado trabajando en la nueva ley de desarrollo del mercado hipotecario y de fideicomiso de la República Dominicana. Es una ley recién aprobada por el Congreso Nacional, ya promulgada por el Poder Ejecutivo y en proceso de reglamentación para los fines de que se pueda convertir en un instrumento canalizador de recursos sectores que de una u otra forma hasta ahora han estado privados de la posibilidad de accesar a los recursos en mejores condiciones, que es un privilegio de los grandes usuarios del crédito. Miguel, te preguntaba algo sobre esta ley. Tú nos has dado bastante detalle con respecto al financiamiento de vivienda, pero tú mencionabas también que puede ser utilizada para financiar a pequeños y medianos empresarios. Y entonces en este aspecto yo te hacía la pregunta de cómo puede lograrse esto, porque la verdad es que para este tipo de empresarios pequeños y medianos hace falta un instrumento de financiamiento que sea competitivo, que no tengan que pagar la usura y todo lo que significa el dinero de alto riesgo. Sí, yo creo que la figura, lo interesante de esto es que nosotros nos ponemos a la par con nuestros vecinos centroamericanos con los cuales competimos. Qué bueno que tenemos el marco para decir esto que se ha hablado tanto de cómo que vamos a financiar la MIPYME en términos amplios. Se logra con esta ley, claro, es toda una estructura de tipo financiero donde tendríamos que usar una de las figuras que está dentro de la ley, que es el fideicomiso en garantía, ¿verdad?, donde tiene un papel importantísimo el Estado. Es un tema quizá novedoso aquí, pero de data en México, de data en Argentina, en España, en casi todos los países que la pequeña y mediana empresa, la MIPYME en términos amplios, se ha desarrollado, es el motor de la economía. Han utilizado este vehículo junto con las sociedades en garantía, ¿verdad?, que aquí tenemos una ley que tiene muchísimo tiempo queriendo instalarla. Las mejores prácticas internacionales han dado que es una combinación de estas dos figuras, ¿verdad?, de la sociedad en garantía y los fondos fideicomitivos, en este caso de fideicomiso en garantía. El último estudio que se hizo aquí, tratado de un consultor internacional que vino hace unos 3 años y se levantó todo este proceso de esta ley, pues él planteaba que podían usarse los dos métodos. Mi estudio a nivel internacional es que tú tienes que combinarlo, no que sean como elementos separados, tienen que combinarlo. Lo que ha dado mucho éxito eso, en el caso de México hay una combinación en la que tenemos fideicomiso en garantía y el tema de las sociedades de garantías recíprocas. La ventaja del uso de estas dos figuras es que tú le das un seguimiento a la MIPYME en cuanto a formación, en cuanto al crédito, todo un tema que hay ahí. Y la participación del Estado es porque el Estado es el motorizador en cuanto a recursos. Con el uso de este esquema, incluso el Estado recogería todas esas empresas, instituciones que tiene trabajando con la MIPYME de manera aislada, pero no con un objetivo todo, que es financiar y hacer que el desarrollo de nuestro país se cimente en el crecimiento de la MIPYME. Hay un esquema, nosotros de alguna manera estamos trabajando en ese tema para que se pueda utilizar, ¿verdad?, a nivel del Estado. Y yo creo que va a ser un gran aporte de que eso se pueda comenzar a utilizar. Y yo no diría este año, quizás el año que viene, a principio, estuviéramos dando los primeros pasos. Pero es un tema de mucho impacto, va a beneficiar a toda la pequeña y mediana empresa, el hecho de que puedan conseguir recursos a bajo costo, ¿verdad?, e incluso con tasa fija. Quizá no tenemos el tiempo para yo presentar una gráfica de cómo funciona el instrumento, que funciona en varios países, no vamos a inventar nada aquí, lo que vamos es a coger las mejores prácticas que en esta ley la traen. La ley tiene muchas cosas que la gente solamente cree que es el tema de la vivienda y que los fondos de pensiones. Hay muchos elementos ahí que van a
a generar una revolución, diría yo, en todo el sector financiero, con la creación de este vehículo que es el fideicomiso y todos los instrumentos que aparecen en la ley. Que son instrumentos que ya existen en los mercados internacionales, que nosotros aquí no lo hemos podido desarrollar todavía porque no tenemos el marco jurídico que le dé soporte. Pero estas figuras de las cuales tú hablas, que son figuras importantes, porque el gran tema del pequeño productor o del pequeño empresario es el tema de la garantía. O sea, así es. ¿Cómo te presta, por ejemplo, un banco que está sometido a una evaluación de cartera, donde todos tus clientes tienen que ser con una categoría específica y bajo unas condiciones específicas? Entonces la banca, para poderle prestar a este tipo de empresarios o de usuarios de crédito, necesita que los préstamos tengan una garantía concreta, que le diga a una autoridad cuando vaya a supervisarte y a evaluar tu cartera: no, esos préstamos están adecuadamente garantizados porque existe una ley, existen los instrumentos y están bajo esta normativa. Entonces ese es el gran tema que hay que resolver. Por eso es que normalmente la gran banca prefiere las empresas corporativas, porque ahí es donde está la buena cartera. Entonces la gran cantidad que nosotros tenemos aquí como empresarios precisamente no son las empresas corporativas de grandes volúmenes de negocios, sino nosotros tenemos el país lleno de pequeños y medianos empresarios que no tienen esa calificación ni esa posibilidad de garantizar un financiamiento. Y entonces por eso es que se crea ese cuello de botella, ese obstáculo para que este tipo de empresarios puedan tener acceso en condiciones apropiadas al financiamiento en el mercado formal dominicano. Por eso es la importancia del surgimiento de esta ley. Sí, yo creo que obviamente es así. Yo una de las cosas que creo que va a ser novedad, ojalá y me estén oyendo los políticos, ¿verdad? Y investiguen un poco sobre el tema y lo puedan poner dentro de su plan de gobierno, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos un Estado fuerte, pero un Estado fuerte en la que este Estado no sea el que tome el aspecto del desarrollo como que es él quien lo lleva a cabo. No, el Estado es un facilitador, tiene que utilizar al sector privado, él se convierte en un regulador, en un facilitador, y con todos estos marcos legales el Estado pues tiene la posibilidad de convertirse en un facilitador, en un ente regulador, ¿verdad?, de todo este proceso. Yo creo que enhorabuena ya tenemos un marco jurídico que va a permitir que muchos temas que nosotros por décadas hemos estado hablando de cómo se financia la pequeña y mediana empresa, cómo se financia el sector agropecuario, cómo. La llave está ahí, está puesta, claro, se necesitan técnicos, profesionales, y de alguna manera, quizás haciendo un poco de publicidad con lo que estamos nosotros, hemos estado estos últimos 2 años pues preparando un equipo de gente para que podamos, cuando saliera esta ley, pues darle respuesta a los empresarios y a aquellos que quieran pues incursionar. Yo creo que más adelante, Luis, vamos a tener que seguir invitando a Miguel Tejada para que vaya explicando más, porque lo que busca Agenda Económica no es sencillamente traer a un especialista de algo y que haga una exposición en cierta manera hasta corta, porque 1 hora no le da, para que los amigos televidentes entiendan bien la aplicación de esta ley, que como decía Miguel Tejada, no es simplemente coger fondos de pensiones para construir a un precio X. Hay muchas cosas que tiene esta ley que, como es tan amplia, no es tan fácil conocerla en un solo día. Lo importante de esta ley es que nosotros siempre hablamos de que el Estado tiene una deuda social acumulada. El problema de la vivienda es un problema social de grandes magnitudes, pero el Estado necesita, para que sea una solución viable, que la gente que se beneficia de una vivienda, que tiene los privilegios, ¿no?, de poder accesar a una vivienda con la ayuda del Estado, que a la vez sea una persona responsable, que responda, y que no ocurra lo que siempre pasa, que cuando los recursos son del público, son del Estado, en la mayoría de los casos la gente no quiere pagar, no quiere retornar el dinero, no quiere asumir su responsabilidad, y entonces se corta ahí lo que puede ser la solución de un problema tan importante como el de la vivienda.
con un instrumento de esta naturaleza, que está bien establecido cómo se va a hacer el mecanismo de financiamiento, yo creo que esto se soluciona porque aquí el Estado lo que quiere que hacer es un aporte de tipo impositivo o un aporte en el marco de un terreno o algo parecido, donde él le diga a la sociedad o al sector o al beneficiario del financiamiento: mira, yo te voy a aportar esto, pero tú tienes la responsabilidad de cumplir con esto, para que el proyecto y la solución pueda también beneficiar a otros en el futuro, porque este sea un marco que funcione como debe ser. Sí, porque tampoco pueden salir diciendo que el gobierno tiene que exonerar el pago. No, y tú metes, por ejemplo, 50 millones y lo pone como un fondo inicial. Pero si no hay una garantía de retorno, esos 50 millones se perdieron ahí, entonces ahí mismo queda paralizado el proyecto. Y lo ideal es que eso sea un flujo para que más personas puedan seguirse beneficiando. Correcto. Así es. Bien, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Más adelante nosotros le prometemos que este tema se lo vamos a seguir ofreciendo, vamos a darle seguimiento para que las personas que de una u otra forma puedan aprovechar esta oportunidad puedan tener acceso a una vivienda, o un pequeño empresario también tener acceso a fondos en condiciones apropiadas para poder desarrollar su negocio. Nos vemos en el próximo programa.